Bueno, empezamos con el quinto programa de Estamos a Tiempo. Hoy estamos, me parece que en un gran programa. Yo estoy bastante cómoda, no estamos con gente que me inhiba demasiado. Estamos con gente cercana a la casa en esta mesa. Es un panel un poco más ampliado. Bueno, recuerdo, es el quinto programa de Estamos a Tiempo. Tengo acá a mi compañero que me va a ayudar. Fui ascendido yo, que ahora estoy en el centro de la mesa, y también fue ascendido Nacho, que está aquí a mi derecha. Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas noches ya a esta altura. Y este programa es un poco, sí, obviamente para hablar, paso a recordarles que para los primeros los que lo están empezando a ver hoy, es un programa en donde charlamos un poco de la cultura, del contexto actual de nuestro país. Y bueno, y un poco a veces inventamos también, ¿no? O sea, depende quién nos acompañe en esta mesa, vamos a ir piloteándolo, estudiamos por supuesto mucho, pero bueno, también a veces rosqueamos lo que salga en el momento. Bueno, hoy me acompañan en esta gran mesa Nacho, que ya lo presentamos, Timo por supuesto, y a mi izquierda tenemos una gran compañera, Violeta Soto. Viole es una compañera de La Plata, estudiante de Sociología, a punto de recibirse. Y le pedimos que nos acompañe hoy para que nos cuente un poco, primero, de su tesis que viene realizando ya hace un tiempo. Igual voy a dejar que vos me cuentes un poco más. Pero bueno, es una tesis de por qué las mujeres militaron y votaron a Milei. Antes de arrancar, quizás igual Dale. estaría bueno charlar un poquito Sí, por de supuesto. bueno, lo que viene pasando, como solemos hacer siempre, una agenda diario el lunes. Hacer un poco un repaso de lo que sucedió sucedió en estos últimos días. Tenemos, para empezar, bueno, los festivales de la provincia que se hicieron acá en La Plata, era, si no me equivoco, el Primavera Bonaerense. Una gran agenda, sí. Una Tuvimos gran agenda el cultural. ahí está, mirá, en la pantalla lo tenemos. Oportuno. Qué bueno que me lo recordaste, porque yo ya la verdad estaba pasando la entrevista. Me parecía importante arrancar con esto también. Me parece muy bien. Tuvimos un festival llamado Finde, que ya se viene haciendo varias ediciones. Se hizo en la República de los Niños, nuestra querida República de los Niños, que estaba tan abandonada por el gobierno local de la Ciudad de La Plata, gobernado por Julio Garro, hoy además funcionario del gobierno de Javier Milei. Delincuencia. Echado también recientemente, es verdad. Por Scioli. Echado por Scioli. Papito. Tú, totalmente. Bueno, nada, este festival se hizo, por supuesto, que con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con nuestra querida compañera Florencia Saintut a la cabeza. Y bueno, donde tuvieron un rol protagónico las juventudes, ¿no? O sea, estaba... Sí, y agrego algo que a mí me sorprendió. Yo pasé un ratito muy cortito después del sábado de estar en la básica, en el barrio. Y después me fui porque era el River Boca, claramente. Pero me sorprendió que quedó mucha gente. Quedó mucha gente y fue muy, muy numeroso, a pesar de que hubo un superclásico, más allá de que sea la Ciudad de La Plata y que eso también es particular. Pero había muchísima gente cuando se estaba jugando un superclásico menor, sin duda, prácticamente un amistoso. River juega a Libertadores el martes, pero no deja de ser un superclásico. Y había muchísima gente, o sea, me sorprendió que se quede tanta gente, ver la foto final con tanta gente. Fue muy positivo y me parece que muestra un poco que salió bien. Totalmente, Muy no, bien. y ni hablar de eso, perdón, Timo, pero digo, la necesidad, ¿no? de nuestros vecinos y vecinas que de exigir y de disfrutar un festival que fue de manera gratuita, donde tocaban artistas, digo, esto es importante resaltarlo también, el Instituto Cultural tiene una página que se llama Código Provincia, que de paso tiramos el chivo. Es un Spotify de la provincia donde los artistas se inscriben, se anotan, suben su música. Y en este festival el foco estuvo puesto en estas bandas que están en Código Provincia. Son artistas de nuestra provincia de Buenos Aires. Artistas emergentes. Artistas emergentes, totalmente. Medio under. Exactamente, que también es algo que venimos charlando mucho en los programas anteriores. Y que fundamentalmente es una política que es de manera gratuita, digo, la familia todos los vecinos y vecinas de familia fueron a disfrutar, y pibes y pibas, un festival donde tenías, bueno, bandas en un escenario y después tenías ferias de productores de toda la provincia, tenías ferias de emprendedores
por ejemplo, no sé, bueno, ahí me están mostrando el otro festival que se hizo el mismo día en eso simultáneo. También otra cosa pertinente, ¿no? De hecho, ¿lo querés mostrar o no lo querés mostrar? Porque me parece que ya que estamos, a ver, mostrarla, aunque sea el sábado estuvimos... Pero fíjate esto, ojo. El FU. Ahí va. ¿Qué es el FU? Es la sexta edición del FU. Ay, no puedo enfocar a la cámara. Y se te va el micrófono. Ahí está, sí. Donde está nuestra querida intendenta Mariel Fernández, gobierno de Moreno. Se hizo un gran festival donde estuvo el amor de mi vida, Dylan cerrando. Lo amamos. En este panel lo amamos todas y todos. Y también estuvo tocando de manera gratuita, digo, ¿no? Hubo casi 50.000 personas, si no quiero tirar una fake news, pero más o menos entre 40.000 y 50.000 pibes y pibas disfrutando de este gran show que se hizo en el municipio de Moreno. Sí, mirá lo que es esa foto, boludo. Tremendo. Es una locura. Y bueno, organizado por la municipalidad, por supuesto, gratuito para todos los pibes y pibas y gente que asistió, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y después tenemos, yo como para ir cerrando la agenda y meternos de vuelta con la entrevista del día de hoy, bueno, tuvimos otra cosa muy pertinente, que fue un nuevo acto del peronismo bonaerense. Máximo Kirchner encabezó un acto en el Club Atenas de la Ciudad de La Plata. Fue un acto que me parece que es muy importante. Son cosas que, bueno, son necesarias para la reorganización del peronismo. Te asegurás así, por ejemplo, que el peronismo sea, bueno, ahí están. Sí, un acto de los Ateneos, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, principalmente de la primera y la tercera, además de la octava de La Plata y algunas que otras organizaciones. Convocatoria también provincial con otras, bueno, también estuvo, no fue solo la Cámpora, por supuesto, pero también fueron otras organizaciones de la provincia, el mismo lugar donde Néstor estuvo, no me acuerdo en qué año había ido. Estuvo en 2003 y 2003, si no me equivoco volvió a estar en 2011 o 2009, no estoy seguro. 2009 creo. Sí, de hecho, Máximo lo recordó. Ahí voy a tirar una media polémica, pero me parece una lástima que lo que se dio en las redes sociales haya sido solamente el simple canto de un tema y no el contenido de ese discurso que en términos personales me pareció que que era necesario, que fue fundamental y que fue trascendental también. Máximo habló primero de nuestros recursos naturales y cómo están siendo vendidos y dejan de ser parte de nuestro queridísimo país. Y después también habló de la necesidad de escuchar a los vecinos y vecinas. Veníamos recién hablando un poco del festival que se hizo en la República de los Niños, bueno, esto que hizo Mariel en el municipio de Moreno, y eso es parte de una contención que como Estado, como militantes, nosotros tenemos que dar la escucha al vecino, la escucha a los pibes, particularmente en este contexto, ¿no? Donde nosotros como pibes y como pibas tenemos que asumir el compromiso de poder escucharlos y de poder contenerlos. Me parece que eso entre la boludez del canto se pierde y fue un espacio en donde él bajó línea y dijo, che, loco, acá hay que escuchar a los que tenemos al lado, ¿no? No solamente... también, y habló, me estoy yendo por las ramas, pero habló también de la división de nuestro pueblo, de cómo nos querían dividir. Y en ese sentido nosotros no podemos caer... Claro, apelar justamente al tema de la interna, ¿no? La realidad es que el peronismo es un movimiento de discusión, es un movimiento amplio. Y que no hay que tener miedo de discutir tampoco. Por supuesto, lo más importante quizás sea, yo creo que lo que dijo el compañero estuvo por supuesto muy bien. Se pierde con algunas cosas de, la interna de que a la gente le encanta. Después del acto salieron todos en Twitter, recontra carajo, decir, disparate. Pero la realidad es que me parece que fue muy positivo porque ayuda a reorganizar el peronismo y sobre todo, bueno, el saldo que dejó, sobre todo creo yo, es la discusión de que el movimiento nacional justicialista se organiza bajo su máxima conducción, que hoy en día sigue siendo la compañera Cristina. Después el resto de cosas la podemos discutir, pero lo importante es poder estar ordenados. Sí, y lo importante también, ahí resaltar, me enrosqué un poco, pero porque todavía no tengo algunas cosas que no tengo definidas bien para terminar de decir, ¿no? Pero también en ese sentido el acto se llamaba Armar de Nuevo, o sea, y me parece que en ese sentido nosotros hoy como militantes y como ciudadanos tenemos el compromiso de poder pensar, y que esto también lo venimos charlando hace mucho en los otros programas, tenemos el compromiso y la obligación de pensar qué tipo de qué proyecto de país queremos, ¿no?
O sea, en ese sentido, Máximo habló mucho de eso, de bueno, evidentemente hay un 56% de nuestro pueblo que votó a Javier Milei. Bueno, nosotros tenemos que ir con una contrapropuesta de pensar y decir, che, ¿cómo queremos vivir? Y en ese sentido también me parece que está bueno darle el pie a Viole, que está acá sentadita, y preguntarle, medio polémica la pregunta y capaz que te tira un muerto. Sí, perdón. Sí. Dale. No, quería agregar algo para que no se vaya, perdón, no es que... No. También para hacerla rápida. Me parece, sobre esto del acto del viernes, ¿no? Creo, a mí me da la sensación de que obviamente que se generó mucha polémica. Creo que también es divertido, en el buen sentido de la palabra, que haya polémica, que haya debate, que nosotros también estemos invitados a debatir y que seamos parte de ese debate en la cosa pública. Y que entre nosotros mismos y también entre compañeros podamos darnos discusiones y discutir doctrina o ideología o lo que sea, siempre bajo el manto de una ideología muy similar y un manto de pensamiento muy similar como el que podemos tener con muchos compañeros que tal vez no están de acuerdo con muchas de las cosas que se dijeron el viernes. Pero ahí me quiero quedar con algo y de paso vendo la columna que va a venir después de literatura con un cuento específico, que es, hay como una gran cultura del recorte y una gran cultura de voy a esperar a encontrarte en offside y voy a esperar a encontrar a ver en qué te puedo cagar y con qué recorte puedo salir a pegarte. Totalmente. Que a mí la verdad me rompe mucho las pelotas y que me da mucha más bronca en términos de yo te puedo entender que lo que pasó el viernes no te haya gustado. Puedo entender que no te haya gustado el contenido, que no te haya gustado la idea, que ni siquiera te haya gustado que un militante, un compañero encabece un acto así y inclusive reivindique la figura de Cristina como conductora, que tal vez a muchas personas le siga haciendo ruido. Lo que no puedo entender es que lo que discutas sea eso o estés buscando un recorte específico para hacerlo pisar el palito, en vez de escucharlo y dar una discusión de por qué no te gusta lo que está diciendo. Con argumentos, totalmente. Es que en ese sentido, de hecho, Máximo lo dijo esto. No me quiero poner densa ni termo, pero bueno, él dijo, como che, loco, si vamos a sentarnos a discutir, discutamos con argumentos, ¿viste? No nos quedemos en la chiquita, discutamos, pongamos la cara, vayamos de frente y banquémonos cuando hay que discutir sobre... Sí, me parece, perdón, para cerrar la idea también, pero porque también me voy, porque me caliento y estuve todo el fin de semana bastante caliente con el tema. Que es, yo creo que si no te entró nada, si no te entró una bala, si no hubo nada que te entre el fin de semana de todo lo que dijo Máximo, ni siquiera te digo lo que pasó en redes, que eso es colateral y vuelvo, es parte de otro mundo y es hasta un juego. Twitter a veces es jugar también. Sí, el que se enoja pierde. Exactamente. Pero si no te entró una bala es porque no estás dispuesto a escuchar lo que el que piensa distinto como vos, dentro de tu mismo partido, en todo caso, no estás dispuesto a escucharlo. Simplemente estás dispuesto a estar en contra de él. Hay gente que tiene... Y ahí es donde me parece que tiene que cambiar y me gustaría hacer un llamamiento a muchísimos compañeros propios y ajenos de, muchachos, empecemos a escuchar y empecemos a discutir un poquito política y a discutir contenido de lo que dice el otro y no simplemente estar discutiendo por un recorte y por a ver si podemos pegar un par de likes en Twitter. Y que eso tenga un sentido para un futuro mejor también, ¿no? Porque todo esto abona a eso, no es que solamente nos saca muy de sentido todo, además. Hay mucha gente que hay mucho prejuicio, o sea, hay que discutir, pero hay que hacerlo con altura, que no hay que apelar a la destrucción del otro, además, porque... y como dijo el Diego, ¿no? Aunque le pese a muchos, hay muchos lugares y espacios de peronismo que se han construido su lugar legítimamente a través de la militancia y a través de la conducción de los espacios que represente, la gente que representa, que no se van a ir a ningún lado en los años por venir, ¿no? Yo creo que, digamos, y que también es algo certero. Estaría, y cierro, perdón, yo sé que me voy, vamos con Viole que también en esto del recorte y demás, obviamente yo no me voy a poner con el militómetro, no me voy a poner... Yo empecé a militar a los 22 años, no es que milito desde que tengo 5 años y viví una vida militante, no. Empecé laburando y después llegué a lo que voy. Estaría buenísimo y me gusta mucho cuando esa discusión que se da también entre compañeros y con personas que
pueden no estar de acuerdo, o esto mismo que digo, en el contenido, pueden no estar de acuerdo, pueden decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo tal compañero, sea el nombre que sea, y construyo en pos de la idea o la forma de construir política que yo creo correcta. Creo que está bueno y está bueno organizarse y está bueno militar y está bueno ponerle el cuerpo desde el lugar que sea, más allá de el tirar piedras por tirar piedras, sin en ningún momento ponerle el cuerpo y salir ileso de todas las discusiones. Entonces, llamamiento a discutir contenido y llamamiento también a construir política y de la forma que quieran y crean más correcta para sacar el país adelante. Totalmente, exactamente, eso quería remarcar. Como para concluir en algo, el objetivo de todo esto es que podamos armar un proyecto de país en donde estemos incluidos e incluidas todas y todos los argentinos y argentinas, digamos. Bueno, ahora sí, voy a pasar con nuestra querida invitada, a ver si la cámara me la enfoca, Violeta Soto. Hola, Violeta, ¿qué haces? Bien, ¿y vos? Bueno, como ya conté antes, muy bien. Ella es estudiante de Sociología y la trajimos acá a hablar, a que nos cuente de su tesis, de su gran tesis, no terminada todavía. Es una gran tesis. Pero es un gran proyecto. Casi, ella se baja el precio, pero casi. Y que nos cuentes un poco a ver en qué andan las juventudes. ¿Qué pensás en ese sentido? Porque no quiero caer en la pregunta cliché de por qué pensás que votaron a Milei, porque no es eso, pero ¿en qué pensás que andan las juventudes? Mira, como estudiante de Sociología te puedo decir, es como más joven. complejo. Y como joven. Y como joven, es más complejo. Y también es una pregunta muy amplia. Digo, los jóvenes están en todos lados y sobre todo, o sea, en todos lados y haciendo un montón de cosas y pensando un montón de cosas. Y nada, es difícil dar una respuesta así tajante o generalizante porque, bueno, estamos nosotros acá, hay otros pibes que están en su casa y... Bueno, contarse un poco, claro, si querés, de a qué va la investigación de esa tesis. Mi pregunta de investigación es cómo llegan mujeres jóvenes como nosotras, que pasamos por el Ni Una Menos, la politización de los años de la última ola feminista, cómo llegan esas mujeres a no solo a votar a Milei, sino a reafirmar una identidad política de derecha, sea que se definan así o no, pero a reafirmarla a través de la práctica militante, digamos, que es un compromiso que se asume y, bueno, nosotros lo sabemos, es ir a un espacio, estar ahí, participar de las actividades, digo, es llevar la ideología un paso más allá y comprometer una parte de la vida, de alguna manera a cambio de nada, si se quiere, o sea, bueno, sí, a cambio de, qué sé yo, satisfacciones colectivas, propias, individuales, pero digo, es invertir tiempo. Y bueno, me interesa saber por qué llegan ahí. Que si se quiere, también es una pregunta por la militancia en general, digo, no es natural que haya jóvenes que decidan dedicar ese tiempo de su vida a una causa que los excede o a intentar realizar una idea que les parece justa o buena o no sé. Entonces eso, que quiero ver los casos a los que pueda acceder y ver eso, cómo se configura la identidad política, cómo uno va eligiendo desde dónde posicionarse, cuáles son las experiencias que ellas registran como hitos que las fueron conduciendo de alguna manera hasta terminar en fiscalizando en 2023 para Javier Milei. Viola, entonces el tópico central de la tesis, ¿cuál sería, por ejemplo? Porque me perdí un poco. El tópico central de la investigación, para recapitular. Es cómo llegan estas mujeres a militar por Milei. O sea, es un intento de reconstruir una trayectoria política a través de sus narrativas. Digamos, el enfoque intenta ir un poco en profundidad sobre los años previos a ese inicio de la militancia, cuáles son
las primeras veces que se interesaron por la política, que ellas se identifican, si bien no tengan que tener una relación directa con ese momento de inicio de la militancia. Ahí me gustaría hacerte una pregunta desde el lugar más de la experiencia o de lo que vos has sacado con los casos que hayas tocado y demás. ¿Qué puntos en común encontrás, por ejemplo, con, como vos decías, ustedes dos, ¿no? Son dos pibas jóvenes militantes, en este caso militantes peronistas. ¿Qué puntos en común encontrás? A mí me pasa que yo soy un poco más grande que ustedes, pero veo muchos pibes sumarse y veo mucha similitud. No sé qué es lo que sentís vos. Imagino que no habrá sido la ola verde, tal vez el 2018 no creo que haya sido el punto de partida para esas pibas, pero ¿qué similitudes ves con ustedes? ¿Qué las movió? ¿Hay algo en común o es algo completamente opuesto y anacrónico y viene por otro lado y cae en medio de ojete, digamos, en militar ahí? No, mira, o sea, no sé si hay algo universalizable, generalizable en ese punto. Yo por ahora tengo el caso de 2 chicas que me contaron más o menos que se sumaron a militar durante las elecciones. Entonces ya desde ese punto, bueno, encuentro algo en común conmigo, que es que yo me comprometí con la militancia, si se quiere, en 2019, que fue un año electoral. ¿O no? Sí. Los años electorales son ciclos de politización, porque la política está ahí en la calle todo el tiempo. Totalmente. En la calle, en la tele, en las redes, en la conversación. Uno a uno tiene que definir cuál va a ser su voto y bueno, son momentos propicios para que la gente se acerque a preguntar, bueno, de qué se trata la propuesta de tal candidato, tal partido. Y bueno, hubo una interpelación muy grande por parte de Javier Milei, en un principio a la que respondieron los jóvenes como primer público, después eso se fue extendiendo, pero hay algo de del llamado a fiscalizar y toda la épica de la casta y que no ganen los mismos de siempre, cosas que... Sí, que los movilizaron, digamos. Que los movilizaron, Sí, claro, de pero hecho. digo que nosotros sabemos que son los mismos de siempre, pero hay algo de esa construcción narrativa que interpeló por una una no comprobación, no verificación del discurso oficial, que hasta ese momento era el nuestro, en 2023, de, bueno, te salva el Estado. Sí, y también me dio la sensación a mí en ese momento, o desde hace tiempo, hoy nosotros veníamos hablando en el auto de camino hacia acá, que no es algo nuevo, no es que recién ahora o después de que ganó Milei se empezó a hablar de la interpelación a los jóvenes, pero como da la sensación, no sé qué opinás vos, ya inclusive hago la pregunta a una militante más allá de la investigación que estás haciendo, de... hubo como un puntual énfasis en ser el que le hablaba a la juventud. Claro. Como fue el que le habló a la juventud y tal vez fuimos nosotros los que, no sé si es que dejamos de hablarle, porque sin dudas no dejamos de hacerlo, pero tal vez su forma, su mensaje, su manera de comunicarlo terminó interpelando más y fue esto que vos decís, como... terminó haciendo que las pibas se terminen sintiendo con ganas de ir a fiscalizar. ¿Te parece que hoy sigue pasando? O sea, que la juventud, por ejemplo, pibes, pibas, con los que vos compartís, ya sea en el barrio, en la facultad, en donde sea, ¿sigue habiendo todavía sigue penetrando, digamos, esa forma de comunicar o con esto del pasar el día a día del gobierno se ha aplacado un poco? A tan solo 8 meses, ¿no? De las elecciones también. Bueno, esto ya no lo voy a responder desde lo que... como militante, estamos como charlando militante ya. Y también de lo que he leído. Saliendo pero de bueno, la tesis. Sí, pero, o sea, la juventud, así como grupo más allá de lo etario, de la edad joven de 18 a 25, ponele. Bueno, también se construyó como un gran capital político. ¿Cuántos tenés? 7. 27. Estamos ahí, hasta los 30 sos JP, creo, así que sigo. Sí, hasta los 35 sos secretario de juventud en el sindicato. Me quedan como 8 años. Así que... Viva Perón, carajo. No solo los sindicatos, ¿no?
No, en todos lados. Por eso, sí. Bueno, o sea, la juventud se construyó como un capital político a conquistar. Sobre todo durante el kirchnerismo, que fue un momento de normalización de la política con Néstor y después de reencantamiento de la política, que volvió a convocar un montón de gente, y particularmente a los jóvenes. Claro. Bueno, ahí, o sea, también hay una autora que estudia mucho los procesos de politización, los ciclos de politización, las militancias, nos estudia a nosotros, militantes Cámpora, estudia también a los libertarios, Melina Vázquez. Sí. Y a mí me llamaba la atención un dato que es, no tengo el libro a mano, pero que mencionaba que de las políticas del kirchnerismo, o sea, las políticas desde el Estado Nacional destinadas a la juventud, voy a tirar fruta, espero que no me esté mirando, pero como que te diga, 1 de cada 5 de esas políticas estaban destinadas a aumentar la participación en los jóvenes. Exacto. La participación política, que es lo que termina derivando en la ley de centros de estudiantes. Y, bueno... Sí, mismo el voto joven. Exactamente, Totalmente, voto joven. total. Bueno, es la tragedia de la responsabilidad política. Uno saca algo y eso se independiza de sí mismo y los procesos siguen su curso de alguna manera. Y bueno, los jóvenes se politizan en todos los sentidos, Y con no eso, solamente Viole, te quiero hacer una nuestro. pregunta, por Sí. ejemplo, que sea polémica, Yo me, o estoy, me sea... estoy tragando todo lo que quiero decir, para no hablar tanto. Mira, estoy así agarrándome el no. micrófono. Sí, intentemos ser correctos dentro de todo, ¿no? Políticamente incorrectos, igual. Pero, para Ya igual después del arranque, perdón, ya igual No, después del ya arranque, después ya de- lo correcto ya se Después pasó cuando te el tipo a me agarró muerto. así del brazo, ya está, no hay vuelta atrás. Le pasé un mate, tipo, le puse un mate acá enfrente y decía, Me mirando la cortó, cabra me lo recto. No dije, pude encima concluir lo que quería Yeah. decir. así que- Bob, iba a hacer una pregunta medio polémica quizás, pero por ejemplo, en el sentido, el voto joven, ¿vos qué pensás del voto joven que es un voto a te recomprometí, ¿no? Pero genuinamente, porque vos decís, Dale. bueno, quizás yo, por ejemplo, viendo, ¿no? Cuando a mí me tocó estar en la secundaria, yo no voté. Voté en realidad voté sí en las presidenciales, pero creo que había tenido amigos que habían votado en las PASO, no me acuerdo bien cómo había sido. Yo el año pasado ¿Cómo voté. no votaste en las PASO? ¿Cuánto tenía yo? ¿Cómo no vas a haber votado en las PASO? Pará. boludo? Sí, bueno, pero no te enríes. No votaste en Da las igual. legislativas. Sí, sí, Hay No no te votaste en enríes. las legislativas. Tengo amigos en el secundario que votaron mucho antes que yo, en las legislativas, Sí. ahí va. Claro. Que quizás, o sea, capacitados o no, uno puede juzgar y, viste, no sé. Bueno, no tenemos una democracia de votos calificados. No, digamos, no estoy votan hablando, todos no los estoy hablando ciudadanos. de Por que... suerte. No, Claro, que o sea, no, para por eso esté supuesto. La ley se empeña, pero vos en el voto joven, por ejemplo, ¿crees que trae problemáticas? ¿Crees que como... No que trae problemáticas porque está bueno que los pibes se expresen, Te tiró un muerto. pero en ese sentido, No. o sea, ¿vos qué Muerto pensás? mal. Entendiendo que hay muchos pibes, viste, que los fueron a votar a Milei y... Claro, como que también en Porque se 2019 genera un nos voto vinieron meme, a por votar a ejemplo. nosotros. Por eso, Digo, por ese eso electorado también. que se incorporaba. Porque se crea un voto meme, sino después de decir, vamos No. a hacer... No sé, pasa que ahora también está todo muy desdibujado porque Milei es un poco patear el tablero. Si bien no nace de un repollo, hay una historia de las derechas y hay todo un proceso que termina en Milei presidente. Nada, o sea, esto... Sí, hay- los hay jóvenes una- que se incorporaron al electorado el año pasado, hay que ver las encuestas. O sea, ya esto lo estoy diciendo en el aire, me desligo de la sociología, estoy hablando Persona humana. como mesa de café, de mate. Pero esto, así, ese nuevo electorado que se sumó en 2019, votó al Frente de Todos porque era de alguna manera votar en contra del gobierno de ese momento, que era Macri. Bueno, también hubo una impugnación al gobierno de Alberto, volcado hacia la opción opuesta, que igual era es, Milei. sí, igual es muy particular en realidad porque si bien yo creo que las juventudes con Milei han sido los principales promotores, o sea, hemos sido la gente entre los, 25, 18 años los principales promotores de que Milei esté en el gobierno, sin embargo, principales promotores o principales seguidores, creo, ¿no? Como que la base más fiel yo creo que está entre los años jóvenes, en la edad joven, pero después, o sea, no llegó por el voto joven, en realidad Milei No, tampoco al no. gobierno, para empezar. Porque cuando sí se puede decir que el voto joven, que cuando sí, el principal caudal de voto de Milei era el voto joven, medía cuánto, un 8, en las legislativas de 2021 a nivel nacional, la Libertad Avanza, que creo que todavía no existía como No. partido, era el partido de Spert, medía cuánto, 8%. Sí, sí. Y en la ciudad Milei, Milei, Milei,
se hizo una muy buena elección. Por ejemplo, Santoro estuvo más cerca de Milei que de Vidal. Sí. Hizo una muy buena elección Milei, pero al fin y al cabo era un 21% de los votos comparado al, al no sé cuánto millones de votos que sacó en las generales, ¿no? A mí, en este sentido, me parece interesante también que charlemos un poco en qué anda nuestra generación. Digo, acá, bueno, esta es una mesa bastante amplia. Timo tiene 18 años, yo tengo 24, Viole tiene 23... Nacho tiene 27, no lo digas. No, me largos. 27. No, pero por ahí está bueno y me parece que hace falta, por lo menos a mí me pasa esto en términos personales, que cuando consumo programas siento que a veces, estamos representados en algún punto, pero muchas veces no se termina hablando quizás de las problemáticas que nos atraviesan en la cotidianeidad. Quiero ir con ese tema, pero antes... quiero decir unas cositas que veníamos charlando ahí en el auto con respecto a los votantes y las votantes de Javier Milei, particularmente de los pibes y las pibas, y es que yo creo que es totalmente entendible, esto lo veníamos charlando hoy, en nuestra generación, para mí, que esto también lo veníamos hablando, tiene carga con una frustración muy grande. Nosotros, por lo menos en términos personales, y creo que mi generación en general, nos criamos a base de ver crecer a nuestras familias, de poder irnos de vacaciones, de poder comprarnos un auto, tipo que nuestras familias puedan tener un auto, puedan construirse una casa. Y de a poquito eso se fue destruyendo. Venimos de 8 años donde no hubo políticas públicas que nos interpelen o que nos hagan tener una perspectiva de futuro. Entonces, en ese sentido, nuestras generaciones, sin mencionar a Timo, que ahora voy a ir con la generación para mí, lo que veo yo, no sé, Fuente Martina Bramajo, pero de una frustración muy grande de nuestra generación, es decir, che, loco, no podemos proyectar absolutamente nada porque son 8 años donde nunca nos interpelaron, no hubo políticas públicas que nos interpelen, que nos convoquen, a diferencia de haber crecido, que eso para mí es peor todavía que no haberlo vivido, porque nosotros sí pensamos que podíamos llegar a tener un proyecto en algún momento. De hecho, yo me acuerdo, no sé, a los 15 años pensar que a los 18 o a los 20 iba a poder tener un auto. Hoy no existe eso, poder proyectar que en algún momento uno podía tener una casa. Me parece que nuestra generación, a diferencia de la de Timo, tuvimos esa falsa expectativa de crecimiento, no era falsa. de perspectiva. No era falsa en ese momento. Lamentablemente terminó siendo falsa. Bajando línea, muy bien. No, es que pero ahí sí. no sé si es que terminó siendo falsa. No, la no terminaron tirando la mierda. La terminaron rompiendo. Y ahí me parece algo que venía pensando mientras hablabas, que es, también para hablarlo entre todos, entre todas, todes, que es el hecho de, creo que también nuestro primer voto, o algo que decía recién Timo, también define un poco el contexto en el que crecimos y cómo era la realidad cuando nosotros empezamos a tener participación política. Yo a los 16 no pude votar porque no había renovado el documento, era ahí, yo todavía tenía documento verde, y tenías que renovarlo para poder votar, siempre fui un pajero, nunca lo renové. A los 18 sí voté a Scioli, pero era el candidato del proyecto. Claro, más allá de lo termo, ¿no? El candidato del proyecto, o sea, estábamos votando una continuación de un proyecto político que adquiría derechos y seguía avanzando políticamente en forma positiva. Ya después, los votos que vienen después, que no sé cuál habrá sido el primero de ustedes, imagino que tal vez Cristina 2017. Exacto. Los que votamos en provincia, Cristina 2017. Sí. Y ya después Alberto 2019 vienen en un contexto ya reaccionario. No vienen en un contexto de seguir ampliando derechos. Total. Ya pasa a ser reaccionario. O sea, vuelve la figura de Cristina, perseguida como Boropí, etcétera, etcétera, recordemos. Ya reaccionaria y demostrando que era la oposición real a Macri y la conductora. Sí. Y después, ya con Alberto, era la posibilidad de generar un frente electoral que le pueda ganar al macrismo. O sea, ya era reacciones de reacciones para tratar de poder continuar un proyecto político. Bueno, más a ni hablar, pero como creo que los primeros votos, no sé cuál fue el primer voto de ustedes. Yo lo que quería preguntar en realidad si se acordaban la primera boleta que militó. Pero con, militaron? Digamos, en la adolescencia, porque yo, boleta, yo me acuerdo que con 10 años le acompañaba a mi vieja a las mesitas de Florencia. Ah, de 2017. Florencia, no me acuerdo si en La Plata, Florencia Saintud, concejal, no me acuerdo si era cuando fue concejala, diputada o intendenta, bueno, intendenta por supuesto 2019. Que sí, era un poco más grande, pero
primera boleta, por ejemplo, en la adolescencia que militaron. Yo no la puedo decir en voz alta porque me meten un quilombo bárbaro. O sea, sí, la puedo decir, pero no puedo decir lo que... Da igual. ¿Ustedes se acuerdan? Se ríe solo, se ríe y sale. Perdón. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo? Yo la primera que milité fuerte que recuerdo haber fiscalizado fue Scioli 2015. No estaba tan organizado, yo crecí en Bahía Blanca, en el PJ de Bahía Blanca, por el padre de un amigo, empecé y fiscalicé 2015, todavía iba a la escuela, estaba en el centro de estudiantes, presidente del centro de estudiantes, y era todo un tema que yo me sacara fotitos, porque en la escuela me retaban y demás, claro. Escuela privada, pero fue la primera que... No me acordaba. Sí, hace 10 años ya, amigo. 8, ¿no? Ah, muy bien, bueno, muy bien. Sí, 10 años. A ver, militar, posta de militar, decir, loco, estoy... dejo la vida por la militancia literalmente, fue en el 2019, pero desde que tengo uso de razón, acompañaba a mi vieja lo mismo, teníamos una remera de Scioli naranja, en el 2015. La ola naranja. Nivel, la ola naranja, claro. Qué asco. Sí, un horror, que ahí todavía, por suerte, gracias a Dios, no votaba. No, yo voté y fui muy contento a votar, Yo me hago cargo, fui Obvio, muy contento sí. en ese momento a Sí, votar. fuimos a ir a votar. Además, en general, el acto. Y es la Hermoso, vorágine, digamos, ¿no? O sea, está muy bueno. Sí, el momento de elecciones es lindo siempre. Bueno, pero para no irnos tanto de tema, a lo que quería llegar hoy era que la generación de Timoteo, mi compañero de al lado que tiene 18 años, que en parte su generación... No, mentira, iba a decir una barbaridad que no voy a decir. Nunca vivió todo esto, ¿no? No. Y los pocos recuerdos, si tienen, son borrosos. ¿Qué decís, Timo? A ver, decinos, opina un poco. De los gobiernos dorados de nuestro país. Con Cristina No, a y ver, Néstor. la realidad, algo que me parece muy interesante y que se termina generando una extraña reivindicación porque la gente es demasiado dogmática y a veces vemos todos colores en vez de leer un poco entre líneas. Lo que termina pasando es que yo creo que los años donde mejor... Los años más viejos, por así decirlo, yendo más atrás, que mejor me acuerdo, entendiendo más o menos dónde estaba parado y demás, porque sí me acuerdo que, de los últimos años de gobierno de Cristina, pero me acuerdo de acordarme porque estaba vivo, digamos, pero con más o menos conciencia. Por ejemplo, yo el mejor año, creo yo, económicamente del país, fue un año que fue positivo. Fue el único año positivo de la gestión de Macri, que fue el 2017 y 2016. Que eran los años, el 2016, el año post-kirchnerismo, que venía con un gran colchón, y el 2017, que ahí es cuando empiezan a joder con, creo que no sé si es el año que empiezan a sacar los bonos desde el Banco Central. Sí, es la época de la frase de Duhovne, nos dejaron un país perfecto para terminar endeudando. Ese para mí fue el mejor año que me tocó atravesar con conciencia, digamos. Yo creo que mi generación, lo primero que se acuerda verdaderamente es eso. Después tenés el 2018 con el país yéndose a la mierda, el préstamo con el Fondo Monetario y el 2019 que ya es la completa y absoluta miseria y degradación del gobierno macrista, que culmina con el dólar disparándose en una semana y toda la rosca que hubo entre el llamado de Alberti y no sé qué, bla, bla, bla. Y después el gobierno, la vuelta del cepo, bueno, sí, claro, que después se quedó en los años por venir. Y bueno, los años del gobierno de Alberto, que económicamente fueron muy malos. Ahí, sobre eso, les pregunto de vuelta a los tres, aprovechando que soy el más viejo y les puedo preguntar a los tres que son más cercanos a dos pibes como Timo. ¿Cómo ustedes logran, por así decirlo, interpelar a los pibes que no vivieron eso? Porque por ahí para nosotros, yo cuando ganó Cristina tenía 10 años, en 2007. Yo recuerdo la asunción de Néstor, tendría 6, 7 años. Es como, tengo más noción, ustedes también por ahí, pero tienen más relación con pibes que hoy tienen 18 años y no llegaron a vivirlo. ¿De qué manera lo afrontás? ¿De qué manera les explicás más allá, además de lo que ya traen de familia, que generalmente es bastante termo y cerrado? ¿Cómo lo construyen en un ámbito de formación política, por así decirlo? Es que para mí en ese sentido, y retomo lo que veníamos charlando, Viole, ya te dejamos hablar, porque vos sos la protagonista de este programa. Yo pregunto en general, hablen pero todo. lo que veníamos hablando al principio, ¿no? Y esto lo charlamos siempre,
que es venir con propuestas concretas, ¿no? O sea, podemos hablar de lo que ya hicimos, podemos hablar de las grandes políticas públicas que hubo durante el kirchnerismo. Ahora, eso lamentablemente para las nuevas generaciones es queda... muy lejano. Claro, es muy lejano. No quiero decir queda viejo, pero es hasta lejano para mí que lo viví. Es muy lejano, claro. Entonces, en ese sentido, y volviendo a lo que dijo Máximo el viernes, nosotros tenemos que volver a pensar un proyecto de país donde involucra a las juventudes, ¿no? A nosotros, ¿qué nos interpela? Nos interpela un montón de cosas, ¿no? Pero ¿qué nos atraviesa? ¿Qué problemáticas tenemos? Escucharnos más entre nosotros también, ¿no? Que eso me parece que es la base para poder pensar qué es lo que queremos y cómo queremos vivir. Sí, yo creo... por ahí mi trayectoria militante es un poco diferente. No vengo de familia peronista. Yo siempre lo pienso como una dialéctica. Vengo de familia gorila. Yo repetía Cristina Chorra, yegua, hija de puta. Hasta que en un momento... Bueno, por eso también terminé estudiando sociología, ¿no? Mi antítesis de ese momento, mi momento negativo fue, bueno, un poco el trotskismo. No porque haya militado nunca, pero... Sí, lo mío era, bueno, quememos todo. Y lo que me interpeló a mí fue, a ver, digo, siempre yendo a las movilizaciones, estaba ahí a punto. Me faltaba la vuelta de rosca de decir, bueno, che, ¿por qué yo pienso que Cristina es una chorra? ¿Quién me adoctrinó con esa idea? Porque es eso también, adoctrinamiento. Si vamos a hablar de adoctrinamiento, ahí para con todas las ideas. Obvio. Bueno, a mí lo que me interpeló fue empezar a marchar en la columna de la UES y escuchar las canciones de La Cámpora que cantaban hitos. Cosas concretas que sucedieron, no al ALCA, no al FMI. Bueno, o sea, cosas que habían sucedido, que habían ampliado derechos, que habían mejorado la vida de la gente. Y yo dije, bueno, claro, los troscos son un plano idealista que nunca va a suceder. El peronismo es la realización concreta de los principios que a mí me convocan desde... lo abstracto, si se quiere, pero que bajan a tierra en cosas muy concretas como, bueno, yo estoy viviendo en una casa del procrear. Claro. Entonces, ahí hay una relación directa entre mi adherencia ideológica y mi vida real. Claro. Hay una relación entre la materialidad de mi vida y mi ideología. No porque sean dádivas ni nada que ver, sino que yo pienso que obvio, no hay ningún individuo que se pueda realizar en una comunidad que no se realiza. O sea, es esa idea. Si yo pude estudiar y formarme en una escuela pública y ahora voy a la universidad pública, bueno, yo recuerdo volviendo un poco a, bueno, cuando estaba esa promesa de un futuro que no era falso, sino que después no se realizó porque quedaron truncas un montón de cosas. Había un proyecto industrializador y me acuerdo de las listas de carreras estratégicas, me parece que era. Uh-huh. Pero me acuerdo que estaba geología, no sé, en un momento en el que antes de que nosotras elijamos carrera, pero que había un listado que tenía determinado, no sé si subsidios, pero bueno, como que se enlistaban carreras que eran estratégicas para el futuro del país. O sea, que el Estado invierte en formar estos profesionales que va a requerir para su desarrollo uh-huh. a futuro. Bueno, esas cosas son las que convocan, si se quiere, porque pensás, bueno, hay un pasado, hubo avances concretos, esto sigue avanzando por esta vía, me sumo a militar acá porque quiero que esto se profundice. Bueno, hubo un momento de desvinculación entre ese relato, si se quiere, porque es una narrativa, es una construcción de un relato de nuestro pasado, que sucedió, pero digo que en algún momento dejó de tener que ver con el futuro hacia el que estábamos yendo. Digo, el gobierno de Alberto con trabajadores en relación de dependencia bajo la línea de pobreza es una descoordinación. O sea, con crecimiento industrial, ¿no? Es una... Además de eso también, particular. O sea, es una desarrollismo puro, digamos, porque el crecimiento, claro. O sea, la industria en auge, pero con los trabajadores que sostienen esa industria empobrecidos, algo completamente inexplicable para un gobierno peronista, ¿no? Sí, que en ese sentido también la mayoría de los trabajadores informales eran jóvenes, ¿no? O sea, pibes también. que trabajaban de Rappi, claro. Pedido Ya. Sí.
Sí, la economía de la minutería, no sé cómo es el término económico, pero la Sí, la el economía... capitalismo de plataformas. El poder ser tu propio jefe, poder Total. manejar Cuando en tus- realidad encima no terminás siendo las bolas, sos tu terminás propio- de las bolas. Sí, Porque hoy, por ejemplo, me parece que, y a esto quiero sumar algo rápido, pero entre esos trabajos que son, bueno, Rappi, pedido ya, digo, delivery, también sumamos barbería, Sí. manicura, digo, que Sí, son servicios oficios y atención Servicios de... de atención. en donde uno a veces se come la curva y dice, bueno, sí, soy mi propio jefe, sí, pero a costa de que de manejar tus propias redes, de estar Sí. todo el día contestando mensajes, de estar todo el día, esas son las condiciones el gran discurso de vida que queremos tener. o el gran verso del neoliberalismo Por no- ahí sí, ese es el tema. Por ahí hay pibes que sí. O sea, eso es lo que a nosotros no nos entra en la cabeza porque tenemos una matriz en la que queremos ser Claro, cabe mucho trabajadores el en relación discurso. de Sí, sí, sí. dependencia. No, pero ni siquiera- pero hay pibes que dicen, bueno, sí, yo me rompo el lomo laburando 10 horas, 12 horas por día con mi moto y con el teléfono y pongo los datos de mi teléfono y pongo la nafta y todo porque creo que autodisciplinándome voy a llegar a conseguir esto. O sea, voy a tener ese futuro que no me está dando Cabe mucho, la pero sociedad. Es y O no una sea, está mierda mal. esa vida, Pero no no, podemos descansar no, nunca. pará, Todo el pero tiempo sentimos no, culpa de pero yo de no, descansar. yo no creo que boludo. esté mal tampoco el hecho de querer, ¿no? O sea, Yo no. yo adhiero al concepto, por ejemplo, del sueño americano, ¿no? Yo adhiero mucho, o sea, que la realidad de querer ascender socialmente y de querer estar un poco mejor, yo creo que es una realidad que comparten todos los argentinos. La realidad es que, La patria peronista. bueno, pero es que hay mucha gente que es peronista y no lo sabe. No, Y que eso ni está hablar. 5 pero el minutos... peronismo no es solamente movilidad social ascendente. Pero no, discúlpame. por supuesto que no. No, no. Por Se supuesto picó y no que se no. vaya. Pero ¿qué pasa? A ver, digo, o sea, hay algo que no hablamos lo suficiente, que nadie tramitó. O sea, hablando de que somos una sociedad, idealmente nos gustaría ser una comunidad organizada, no tramitamos el trauma de la pandemia. Estuvimos Total. por lo menos un año, 6 meses aunque sea, encerrados con nuestras pantallas. O sea, Sí, la gente los pibes que no trabajaban, no iban, fueron por 2 años, no También, asistieron a la pero a lo facultad. que voy es todo el tiempo en estas pantallas tenés a disposición una cantidad de posibilidades alucinantes de ofertas, o sea, oferta en términos de mercado. Bueno, ¿qué te venden? La timba. ¿Qué podés ser? No, y que es también. ¿Por qué los pibes se largan a apostar? Porque quieren la plata rápido para tener las altas llantas, para tener el teléfono, el Exacto. último, o sea, porque ¿quién no quiere vivir esa vida capitalista, Obvio. si se quiere, con todo lo que ofrece como deslumbrante, que en realidad es una falsedad? Porque, bueno, Y además, ¿a costa de qué, no? claro, porque por es supuesto, esto, a costa de que tenés los influencers, que son esos agentes de difusión de esa vida capitalista, que si lo crees, lo puedes hacer. Bueno, no. Todo, la De- tele, los influencers. Bueno, el todo, otro día sí, o estaba sea, claramente. Ahí... el otro día estaba el profe de Signorini, por ejemplo, y yo pienso en el fútbol argentino, que tiene, mientras están los partidos, te ponen Sí, el Las Casa de apuestas. el OneXBet y todo, pero eso no puede ser legal. No, puede ser legal. Ahí me eso, parece, verdaderamente. pero lo es. Y Me no parece que ahí también hay parte de la discusión sobre las juventudes y demás, y el lugar al que por ahí no terminamos de llegar, que es la no tramitación de la pandemia, el gran capitalismo de plataformas, y esto fue un poco, terminó siendo un poco un sálvese quien pueda, y es donde a mí me da la sensación de que tal vez políticamente, no sé si es que erramos, y erramos, cuando digo erramos digo todos, no hablo de un... no- Caldo de cultivo para el neoliberalismo. Claro, fue o sea, como- cada uno solo con su pantalla. Sí, aceleró Dejamos un que la proceso, discusión- aceleró un proceso. que la discusión siga, que la discusión tenga su curso, y nos olvidamos completamente de esto, o sea, no solamente de la comunidad organizada y demás, Que sino... además no está regulado, o sea, además el internet no está regulado, porque vos andás a decir las boludeces que la gente dice en internet, andás a decirle obvio. qué sé yo, Obvio, centro obvio, casco obvio. urbano. Ah, 7, Pero boludo, ¿dónde se estamos ahí? podía. O sea, Sí, sí. yo recuerdo de la pandemia las marchas con las orcas. Había aislamiento social Sí, preventivo y obligatorio, claro. el más estricto, y había gente marchando con orcas. La ministra de Seguridad Bueno, pero marchaba eso y es hoy extremismo, hace pero protocolo antipiquete. las orcas y
¿Qué tenemos hoy de muy fuerte? Lo más fuerte por izquierda hoy en día, pues el Polo Obrero. No puedes regular todos los discursos igual, pero, o sea, quedemos en eso. No Sí, hay que ser Bremen. ni tan dirigistas ni tan el extremismo va a anarco. existir siempre, pero yo creo que eso de las orcas, de todas formas, sí es algo a lo que una gran parte de la sociedad, sobre todo de los medios de comunicación, cayó absolutamente, pero que para mí no deja de ser extremismo. O sea, eso es un extremismo. O sea, no tiene nada, eso es lo mismo que, no quiero decir el FAR, pero se entiende más o menos. No, la cantidad de El amigos Antifa. que estamos haciendo hoy es impresionante. Van a echar. Estamos No voy a volver tirando, nunca más. pero Salimos para acá, todos este es el lados. último programa, queremos anticipar. Gracias, Rambo les fuimos agradecemos. directamente. Les agradecemos por venir. No, pará, yo no quiero cortar este tema, porque ya tenemos que ir a la columna, pero para mí quedó un tema muy esencial, Viole, vos que trajiste la pandemia, y es la salud mental, ¿no? Sí. Y no solo hablando de la salud mental como algo que es allá arriba y es la ansiedad y la depresión, digo, en eso también entra la ludopatía, entran los problemas de consumo, entra, bueno, obviamente la depresión, o sea, hay un montón de otros temas que a las juventudes nos interpelaron y nos atraviesan cotidianamente. Pero bueno, nada, nos quedamos cortos. Me hubiera encantado seguir con este tema. Bueno, sí, nada. Para mí hay un desfasaje entre todo, como lo discursivo y lo material. cotidiano. Tanto desde lo que ofrece el capitalismo como lo que estaba ofreciendo el Estado, que no se condecía con la realidad de las personas. Y a partir de ahí, bueno, lo dejamos para la próxima vez que me inviten. Bueno, vamos a pasar ahora a la columna de Nacho. Bueno, obviamente también para seguirlo hablando, ¿no? Porque tiene que ver con esto. No era específicamente, no fue específicamente pensada para traerla a la mesa o que sea parte de la discusión, pero creo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando y sobre todo con esto último. Hoy traje un cuento de la revista Orsay, que es una revista autogestiva, bueno, tiene una gran historia atrás, que no me voy a poner a profundizar en este momento, que es un cuento de Carolina Martínez que se llama Here, en inglés, Here, con Acá. H. Exactamente, aquí. Ahí está, Bueno, en pantalla. ahí está en pantalla el nombre. Básicamente habla un poco de la despersonalización hasta de la militancia. ¿En qué sentido? Yo lo traje más por el lado persecutorio y demás, porque el cuento también va por ese lado, pero trayéndolo ahora a un poco también de lo que estamos hablando, el cuento básicamente, para poner en contexto, es vos te bajabas una aplicación en la que te ponías un nombre, no decía así, pero era como un rapinombre, ponele. A lo Black Mirror. Exactamente, y por ejemplo, Marty no podía ir a una marcha ahora porque estaba haciendo el programa. Bueno, entonces lo que hacía era, se anotaba, pagaba y le pagaba a Viole para que Viole vaya en nombre de Marty. La vestían de una manera, no sé qué, y desde ahí está la tapa del libro, vos desde tu casa, Marty, le podías decir a Viole todo lo que querías que Viole haga. Ay, me encantaría que eso pase con el trabajo igual, ¿eh? Bueno, acá es un poco problemático porque lo que termina pasando es, o una de las cosas que plantea, era una compañía internacional, bueno, obviamente toca muchos temas que no vale la pena ahondar, que era la creación, como dice en el cuento, de fake citizens. Con eso se refiere a un algo vacío que solamente responde a estímulos ajenos y hace lo que le dicen que haga y milita por lo que le dicen que milita, más allá del contenido propio o de una comprensión propia sobre los temas. Entonces ahí, bueno, obviamente que hay un conflicto y demás, pero... Es un horror, una falta de convicción total. Exactamente. Pero yo lo traje un poco también hablando de lo que hablábamos al principio. Es un poco de igual cómo lo que pasa con muchas los trolls. No solo con los trolls, sino también con una cuestión de... Me da la sensación muchas veces, en general en redes sociales, con los libertarios pasa muchísimo, que hay una cuestión de comprar el discurso ya masticado. Ya más allá de lo que hablábamos hoy del recorte específicamente, para no por lo específico de la discusión dentro del debate político en redes sociales, una cuestión de, bueno, yo ¿qué puedo pensar de esto? Voy a pensar lo que dice él, porque me cae bien y porque hizo un buen video hablando sobre este tema y lo voy a agarrar. Y ahí está, me parece, esta idea de fake citizen de, bueno, no hay... En ningún momento hay comprensión lectora. En ningún momento hay una capacidad de pensar sobre un tema y sacar una conclusión propia. En el libro, la piba, digamos, la protagonista del cuento,
tiene una cuestión de que, bueno, se entera que la empresa los espiaba, bla, bla, entonces pasa de ser una piba a la que le decían hasta qué música escuchar a partir de la aplicación, que obviamente era paga, era su trabajo, a vivir completamente de forma analógica, solo se relacionaba con las personas de manera personal, y termina como pasando a hacer todo lo contrario, o sea, pasando a ser una persona no solo analógica, sino que lo único que hacía era sacar conclusiones propias a partir de la información que iba recabando, y también en una cuestión en contra de la empresa, que termina dándose vuelta y le termina proponiendo ser la cara de la empresa a la piba en un momento del cuento, y la piba, bueno, ahí se desarrolla otra parte del cuento que ya sobre el final, sobre el desenlace. Y ahí hay algo que es, para cerrar también, que es cómo ponen en juego hasta nuestra libertad de expresión muchas veces. Y cómo vienen hasta por la libertad de expresión. En este caso es esta empresa que es, dejan que la piba pegue y después tratan de volver a convencerla. Después tratan de, con un discurso, haciéndola sentir importante, etcétera, le tratan de hacer ver que el discurso que ella tuvo en realidad termina sirviendo en pos de lo que ella antes creía que era bueno. Como una cuestión de no dejarte ni siquiera pensar a favor o en contra de las cosas, y todo el tiempo tratar de hacerte entender que en realidad te están dirigiendo ellos lo que quieran que pienses, y como muchas veces ese segundito de parar la pelota y tener una perspectiva propia es muy importante. Y para cerrar, me anoté acá como un par de preguntas como para también cerrar la columna, que es de qué manera podemos escapar de estos formatos. En este caso, en el cuento es apagar el celular. Y también cómo podemos hacer para no ser esa especie de envase vacío y cargarnos nosotros mismos de contenido. De qué manera o qué cosas podemos hacer cotidianamente como militantes, como personas, como comunicadores también, para no ser solamente un formato que vimos y que creemos que está bueno replicar, sino encontrar también nuestra propia identidad y poder llevarla adelante para construir lo que creamos más justo o lo que nosotros creemos que se tiene que hacer para llevar adelante un proyecto, la política, o de qué manera vas a cocinar las papas esta noche en tu casa. Es una gran característica de las redes sociales, pienso yo, ¿no? El algoritmo adoctrina. Exactamente, Sí, y no te paga encima, así que y a además, diferencia del libro. Y además lo efímero, lo efímero, lo breve, lo rápido, los 30 segundos, el minuto, yo creo que nos ha quemado la cabeza a todos inevitablemente. Pero además no se replica no solo con los libertarios, se replica en todos lados en realidad. Sí. Yo, por ejemplo, bueno, hoy, ¿no? Que justo hace un rato hablábamos de el tema de Máximo. Yo creo que hay muchísima gente que mira el acto de Máximo y dice, no, es un desastre, pero es en base a lo que leyó de tal persona que dijo, no, pero esto no puede ser porque es un pelotudo. Y de cuánto de los completamente enajenados todos los que están enajenados por el acto, ¿cuánto de ellos lo habrán escuchado? Y habrán visto si de veras era para algo, hacer algo semejante. Que no hay una conclusión propia. No, absolutamente que no. Y sucede tanto puertas adentro, puertas afuera. Y bueno, es una gran característica de los libertarios, me parece, ¿no? Sí, de no de los libertarios igual, pero sí de algo que tiene que ver más con las redes sociales. Y la importancia también, como para ir cerrando ya y hacer una conclusión y una reflexión, es qué importante que es leer y estar informado, ¿no? Y ver las dos miradas, o sea, no... Digo, para mí, y Emperio lo enseña mucho esto, yo estoy haciendo la tecnicatura en pública política, como le dije en el primer... Fue mi alumna, Nacho, exactamente. Y es la importancia de informarse de todos lados, ¿no? O sea, no consumir solamente un medio, solamente una red social, una cuenta, sino tener un abanico de posibilidades y decir, che, bueno, con esto no me convence, esto me convence. Y ser crítico también, la importancia para mí también en ese sentido de ser crítico y poder construir una mirada. Obviamente todos estamos atravesados por discursos, por pensamientos, bueno, nunca vamos a formar algo de cero, pero sí poder, no sé si se entendió algo, me enrosqué yo sola, pero poder, como decía Nacho hoy, armar un pensamiento propio, poder hacer un análisis de las cosas, tener argumentos y demás. Ahí me están callando. Así que, bueno, voy a recordar, porque esto no lo dije al principio, re serio me puse, ¿no? Pero al principio
me faltó decir las redes sociales. Síganos. A ver si me ponen por favor en la pantalla. Mira, ahí está el QR. Afíliense en evatv.com.ar. Estamos en Instagram, en Twitter, X, como lo quieran llamar, TikTok y Facebook. Y nada, obviamente los esperamos el próximo programa. Quiero agradecerte, Viole, por haber estado acá hoy. Gracias por haberme invitado. No, un gusto. Cumplir el sueño de hacer radio que teníamos de chicas. De repente estamos acá jugando a ser adultas. Exacto, sí. Ojalá jugáramos a ser adultas. Lamentablemente ya somos gente adulta. Pero Todavía bueno, les vuelvo a recordar también que estamos los martes a las 8, que nos pueden escuchar en vivo, que nos pueden ir a escuchar a YouTube, que pueden ver los recortes de TikTok, de Instagram, de X. Traten de verlo entero, así contribuimos a la reflexión que hicimos hoy, que no nos quedemos con el enlatado nada más. Pero bueno, los esperamos el próximo programa. Gracias por escucharnos a todos y a todas. Que el próximo programa no sabemos todavía con quién vamos a estar, pero va a haber una sorpresa. Es sorpresa, como siempre. Y les recuerdo que el programa anterior estuvo Signorini. Vayan a verlo si no lo vieron. Y nada más. Aguante Cristina. Eso. Nos vemos. Estamos a tiempo.